En este momento, Señor, abrimos tu palabra y es el momento, Señor, que tú quieres hablarnos a nosotros. Y permite tú que podamos salir de aquí, Señor, con tu verdad en nuestros corazones. Porque, Señor, tus caminos no son nuestros caminos. Entonces, enséñanos tu vereda para poder caminar derechos. Ayúdanos con tu palabra, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Este 4 de julio se celebra el 230 aniversario de esta nación. Fue en el 1776 cuando 13 colonias americanas, las cuales estaban en guerra con Inglaterra, se rebelaron porque querían que las colonias fueran libres y estados independientes. El Congreso le pidió a Thomas Jefferson de Virginia que escribiera una declaración de independencia que explicara los propósitos de sus luchas. Y en esta declaración de Jefferson, él explica las dos bases principales en las cuales está fundada la nación americana. Número uno, o sea, dos de esas bases. La número uno es que todos los hombres son creados iguales y que su creador les ha otorgado derechos que no se les puede retener. Esa es la primera base que está fundada esta declaración. Repito, que todos los hombres son creados iguales y su creador les ha otorgado derechos que no se les pueden retener. Y la número dos, que para asegurar estos derechos se instituyen gobiernos entre los hombres con un poder justo que derive del consentimiento de dicho gobierno. Así que miembros del Congreso Continental se reunieron en Filadelfia, Pensilvania, para estudiar cuidadosamente esta declaración. Si eran en sí de verdad los principios por los que luchaban, entonces la aceptarían. El 4 de julio de 1776, unánimemente fue aprobada la Declaración de Independencia. Yo no sabía no sé si usted sabe que la campana de la libertad simboliza el grito de esta independencia de los Estados Unidos. Sabía además que en el bronce de esta campana está escrito Levítico 25:10, que dice: pregonaréis libertad en la tierra a sus moradores. Ese es el versículo que está escrito en esta campana de la libertad. Así que mi primer punto en este mensaje es llevarnos a reconocer el valor que disfrutamos de la libertad en este país. Vivimos en un país en el cual hay libertad. Cuando yo me refiero a libertad es que si usted, por ejemplo, mañana mismo desea abrir un restaurante y ponerle botija verde, nadie se mete con usted. Mientras que usted tenga su licencia, se acopla a los reglamentos, a los códigos, usted puede abrir un restaurante. Claro, mientras tenga dinero, ¿no? Pero me refiero, nadie se lo impide. Esa es la libertad que hay en este país. Pero no solo tenemos esta libertad de progreso, pero hay también libertad de expresión, pero muy importante para nosotros los cristianos es la libertad de religión o de asamblea. Bien importante para nosotros. Pero hermanos, esta libertad tuvo un costo. Y tiene un costo tremendo mantener esta libertad. La iglesia está separada del Estado. La iglesia no debe involucrarse con el Estado, pero como cristianos, no importa nuestro estado social, de una manera muy particular le debemos sometimiento al gobierno, según nos dice Pablo en Romanos 13. Debemos, hermanos, orar por este país, orar por sus dirigentes y darle gracias al Señor por los derechos y privilegios que gozamos en este lugar. Sepamos agradecer y usar bien la libertad, sobre todo la libertad de asamblea. Sin olvidar, hermanos, que tu libertad personal termina donde comienza mi nariz. ¿Es cierto?
Tu libertad personal termina donde comienza mi nariz. De aquí para acá, gobierno yo. Tenemos libertad, pero esa libertad es condicional. Por eso preguntamos, ¿es la libertad que gozamos en este país la verdadera? ¿Qué ustedes creen? ¿Existe tal libertad? Yo les voy a explicar por qué no existe tal libertad. Por ejemplo, sabemos lo importante que es nuestra higiene vocal, ¿verdad? Necesitamos cepillarnos cada vez que comemos. ¿Y esto qué significa? Una esclavitud, ¿no es cierto? Una verdadera esclavitud. Cada vez que comemos tenemos que cepillarnos. Usted podrá decir, pues a mí nadie me domina, ni tan siquiera el cepillo de dientes. Usted podrá decir eso y librarse del cepillo. Pero inmediatamente que se libre del cepillo de dientes, cae esclavo de las caries. Y hasta puede perder la pieza dental. No hay tal libertad. No hay tal libertad. Así que se cuenta que había una gran pintura. Y en esta pintura se veía una botella sin el corcho y el vino derramado. Al pie del cuadro estaba escrita una leyenda con un título que decía, se perdió por la libertad. La enseñanza de esta leyenda es que el vino por tantos años se había sentido tan oprimido dentro de aquella botella que quería ser libre. Y en aquel deseo de libertad comenzó a moverse, a agitarse con tal fuerza que provocó que la botella se cayera, reventara el corcho y por fin salió de su prisión. El vino se derramó tan rápido como pensó que era libre, pero se lo tragó la tierra. Se perdió y jamás se supo del vino. Usted sabe que hay jóvenes que dicen, ¿qué ganas tengo ya de tener 18 años para ser libre y hacer lo que quiera? Hay jóvenes que dicen eso, están como el vino, están presos dentro de esa botella, están desesperados porque se acabe de reventar el corcho. Pero hermanos, Dios nos creó para hacer lo que debemos, no para hacer lo que queremos, que es una gran diferencia. El hombre tiene problemas con esta palabra que se llama sometimiento. Por eso muchos no vienen a Dios, porque no quieren someterse a la voluntad de Dios. Pero cuando violamos sus mandamientos, el resultado de violar esos mandamientos no es libertad, sino es esclavitud y perdición. Muchos creen que librarse del yugo de los padres es fácil, pero pronto pueden llegar a ser víctimas y convertirse esclavos del vicio, las drogas, el sexo y otras presiones. Y eso no es libertad. Por eso, ¿es la libertad de asamblea y de otros aspectos que gozamos en este país la verdadera? No. Yo les quiero hablar de una mayor libertad, la cual es la verdadera. Y Pablo en Romanos 8:21 la llama una libertad gloriosa. ¿Por qué es una libertad gloriosa? Porque como cristianos Jesús nos hizo libres. Es más, su misión fue venir a liberar. Noten lo que dice Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El Señor quiere hablarles de la libertad verdadera.
lo que es cuando un hombre se puede sentir libre, aunque su cuerpo físicamente esté entre rejas, él puede sentirse libre, porque hay otras cosas que aprisionan al hombre. Jesucristo no se estaba refiriendo aquí cuando él dice yo he venido a dar libertad, a una libertad política. En sus días habían bastantes presiones políticas. Sin embargo, él no se envolvió con ningún grupo, ni a favor ni en contra. Y habían tales presiones. Porque la libertad a la que Jesús se está refiriendo aquí es a la libertad del alma. Y esa es la verdadera. ¿Qué significa la libertad del alma? Pues ser libres del del cautiverio del pecado y sus consecuencias. La libertad del alma significa ser libre de nuestras propias conciencias, ser libre de la eterna condenación en el infierno, ser libre de los temores que infunde la ignorancia y la confusión, ser libre de sistemas religiosos que sin escrúpulos subyugan sus seguidores. La libertad del alma significa ser libre de esta competencia en que vivimos todos, las vanidades, las presiones que nos rodean. Ya yo no tengo por qué estar, si estoy en Cristo, estar complaciendo a los demás en sus gustos. Ya yo estoy libre de todas estas presiones. Mi deseo ahora es para el Señor. Según Charles Kingsley, hay dos libertades, una falsa y una verdadera. Les voy a decir cuál es la libertad falsa. La libertad falsa es la que el hombre tiene la libertad de hacer lo que venga en gana. Es una libertad, pero es falsa. Es la que el hombre tiene la libertad de hacer lo que venga en gana. ¿Okay? Y yo digo que es falsa porque sabemos, todos nosotros sabemos que es imposible evitar consecuencias. Si tal libertad fuera la verdadera, no hubieran tanta gente deprimida, triste, a punto de suicidio. No hubiera tales casos, si esa fuera la libertad verdadera. Pero ¿por qué no es la libertad de verdadera? Porque es imposible el esquivar el juicio de Dios. Además, no se le puede llamar libre a algo que atrapa la conciencia. No se le puede llamar libre. Por eso es que la libertad verdadera es la que el hombre tiene la libertad de hacer lo que debe hacer. No es lo que le venga en gana, sino lo que debe hacer. Esta es la verdadera, porque cuando nosotros hacemos nuestro deber, no nos atrapa la conciencia. Lo que sucede es que nos inunda la paz y sentimos esa limpieza en nuestro ser. De esa libertad verdadera habló Jesús en Juan capítulo 8, versículo 31 al 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo, refiriéndose a Jesús, os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántas personas hay que viven presas de sus propias conciencias, o presas de su pasado, o presas de otras cosas que los mantienen atrapados? Y pueden estar en la calle o aquí entre nosotros y estar en esa condición. Bueno, Jesucristo
es la verdadera libertad. Y la manera en que Jesucristo nos libera es a través del Evangelio. El estar convencidos que somos pecadores, que solamente podemos ser salvos por la gracia de Dios por medio de la fe. El estar convencido que el sacrificio de Cristo es el regalo de Dios para vida eterna a todo aquel que cree. Estar convencido de esto es la verdadera libertad del alma. Poner toda nuestra fe en Jesucristo. Porque mientras que esto no suceda, los hombres seguirán presos de sí mismos. Jesús nos llamó a libertad, a adorarle con libertad, o sea, de corazón y de voluntad. De eso hablamos en la clase de escuela dominical, donde nadie, absolutamente nadie tiene derecho de exigirle a otra persona que siga a Cristo. Porque el seguir a Cristo debe de ser un acto de voluntad propia, que salga del corazón. Nadie debe de obstinar a nadie a participar de las perlas que tenemos. Debe de ser un acto completamente voluntario y personal. En este sentido fue que Pablo dice, todas las cosas me son lícitas. La palabra lícitas aquí es permitidas, mas no todas convienen. Eso él lo dice en 1 Corintios 6:12, donde repite la frase de nuevo, dice, todas las cosas me son permitidas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Está hablando de libertad, libertad propia, que debe de ser usada no para el querer, pero sí para el deber. No podemos confiar en el querer, porque el pecado ha distorsionado nuestra voluntad. Pero para hacer nuestro deber es que tenemos libertad. ¿Sabe por qué Pablo le escribe esto a los corintios? Porque ellos estaban tratando de usar la libertad cristiana para justificar sus pecados. Pues Cristo me hizo libre, pues podemos hacer lo que querramos, que al fin y al cabo tenemos libertad en Cristo y una salvación por gracia. Imagínense, malinterpretaron tanto la salvación por gracia como la libertad que tenemos en Cristo. Cristo nos ha libertado, pero no para hacer lo que nos da la gana. Como dice aquí, todo me es lícito, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Por eso es que la libertad cristiana está limitada por dos consideraciones. Y al yo mencionar estas dos consideraciones, quiere decir que cualquier situación que se me presente en mi vida, de la cual yo tenga que tomar una decisión, usando mi libertad en Cristo, debe de estar regulada por esto. Repito, cualquier situación que se me presente en mi vida, usando la libertad en Cristo, debe de estar regulada por estas dos consideraciones. Número 1, me conviene tal práctica. Me conviene. Cuando yo me pregunto a mí mismo, ¿me conviene? No estoy mirando lo que tengo delante, sino la consecuencia que hay detrás de las cosas. Yo me tengo que preguntar, ¿me conviene a mí esta práctica o esto que yo voy a hacer? Y la segunda es, ¿me va a esclavizar esta práctica? ¿Me va a hacer un esclavo esta práctica? Estas son consideraciones que yo debo de hacerme a la hora de tomar decisiones. Hay veces que es conveniente perder la libertad personal por tal que el alma quede gozando de plena libertad espiritual. Le voy a poner un paralelo aquí entre libertad personal y libertad espiritual. De libertad personal la gozamos aquí en este país, ¿verdad? Muchos de nosotros que venimos de un país comunista, no podemos decir lo mismo de nuestros países natales. No gozábamos de libertad personal. Eso fue lo que nos empujó a venir acá. Aquí tenemos libertad personal. Podemos tener libertad personal, pero no espiritual. Cuando yo hablo de libertad espiritual es que una persona puede estar viviendo en estas hermosas tierras de libertad y sin embargo seguir cautivo de sí mismo, del pecado, del mal y de todas las cosas
que atrapan al ser humano. Pero yo puedo ser libre personalmente, gracias a Dios por estar en este país, y libre espiritualmente porque Cristo me hizo libre. Para hacer el deber, no el querer, para hacer el deber. Bueno, hermanos, la historia está llena de casos de hombres y mujeres que por su libertad espiritual perdieron su libertad personal. ¿Okay? Tan pronto se inició la iglesia, comenzó la persecución. Y esa persecución aún no ha cesado. Porque cuando uno deja de decir lo que ha visto u oído y deja de cumplir sus deberes cristianos, inmediatamente cae preso de su propia conciencia y pierde la paz. Un ejemplo de esto, Pedro. ¿Qué pasó con Pedro cuando Pedro negó al Señor 3 veces? Según dice Lucas 22, el relato 54 al 62, que oró, lloró amargamente. Vemos cómo Pedro cayó inmediatamente cautivo de su conciencia, inmediatamente que no cumplió con su deber. O sea, el no cumplir con mi deber, ¿qué significa entonces caer cautivo de mi conciencia? Hermano, y la conciencia puede, por lo menos el cristiano, el que no la tiene cauterizada, lo amarga grandemente. Entonces, la historia también está llena de casos, fíjese, casos que perdieron su libertad personal por permanecer en libertad espiritual. La historia también está llena de casos que gentes no valorizaron su libertad espiritual para permanecer en su libertad personal, pero inmediatamente se convirtieron en las personas más miserables que caminan sobre esta tierra. Así es. La vida, hermano, no está exenta de dificultades y problemas que atentan contra uno. No está exenta. Así que yo debo de pensar en cómo usar mi libertad. Cada vez que se presenten situaciones contra esta libertad, yo puedo inmediatamente agarrarme de la sangre de Cristo que limpia de todo pecado. Puedo agarrarme de las arras del Espíritu Santo, que es nuestra herencia. Es decir, que yo no tengo por qué permanecer esclavo a ningún yugo. No tengo por qué vivir encadenado. ¿Okay? Mi única razón de libertad es Jesucristo. Mira lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No tenemos por qué. ¿Y por qué no tenemos por qué estar sujetos del yugo de la esclavitud? Por la sangre de Cristo y por las arras del Espíritu Santo. Dos armas fuertes para yo mantenerme libre en Cristo Jesús. Quiere decir, hermanos, en lugares de persecución cristiana hay peligros de perder la libertad personal por tal de permanecer en una libertad espiritual, o sea, mi conciencia limpia ante el Señor. En lugares como en este país, donde hay libertad personal, cuando usted la combina con la libertad espiritual, hay peligro de malinterpretarla o mal usarla. Y de eso tenemos que tener mucho cuidado. Ya que gracias a Dios en este país tenemos libertad de expresión, de religión, de asamblea, vamos a usar esta libertad para glorificar a Dios, no para sacarle provecho propio. No para sacarle provecho propio. Yo he escuchado muchos testimonios de hermanos que con muchas dificultades, con muchas objeciones que se le presentan, obstáculos en la vida, en sus países,
cuentan con tanto orgullo y yo les admiro por eso, la manera en que servían a Cristo. Unos testimonios tremendos. En mi país yo tenía que coger un caballo, pasar por un río, galopear 4 kilómetros, bajo la lluvia, bajo el sol, llegaba a la iglesita, me reunía y así regresaba a mi casa. Y así están llenas de historias y testimonios de hermanos cristianos que estaban dispuestos a hacer esto en sus países por Cristo. Al mismo hermanito, el Señor le dio la bendición y la oportunidad de venir a este país. Y de en vez de tener una yegua, comprarse un carro. Se compró el carro. Y ahora que se compró el carro, ahora no viene a la iglesia. Ahora no viene. Ahora le cuesta trabajo. Es un ejemplo exacto de lo que yo estoy hablando, de que en este país hay un gran privilegio, ricas bendiciones del Señor, pero deben de ser usadas para glorificarlo a Él, no para provecho nuestro. ¿Okay? Nosotros como cristianos estamos para crecer, no para menguar. No podemos vivir un cristianismo superficial, acomodado a las circunstancias o acomodado a mis propias exigencias. Porque en este país de libertad nos expone a este tipo de peligro, a la cristiandad superficial. Fíjese qué clase de contraste este, ¿no? ¿Cómo es posible en lugares donde no hay libertad la gente sea tan abnegada? Y en un lugar donde hay libertad, entonces caer en un cristianismo superficial. Nos hace pensar de verdad. Así que, termino. El 4 de julio de 1776 se adoptó la Declaración de Independencia de este país. Así que, hermanos, oremos por esta nación. Aunque esta nación es una nación libre e independiente, pero está cautiva de mucho mal. Está cautiva de mucho pecado que hay en este país. Hay que orar por este país, hay que orar que Dios lo guíe, hay que orar que Dios dirija el gobierno en todas sus decisiones. Que sea Dios quien les ilumine, porque las decisiones que tomen los gobiernos retundan y nos afectan a nosotros, a todos. Todos nos afectan las decisiones que tomen los gobiernos. Por tanto, tenemos que orar al Señor por esta nación y por sus dirigentes. Pero es precioso que en Jesucristo tenemos una declaración de libertad. Primeramente de salvación. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y serás libre del cautiverio del pecado. Serás libre del poderío del diablo. Serás libre de la condenación eterna del infierno. Dice, cuántas cosas hermosas tenemos en Cristo cuando Dios declara, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una declaración de libertad que hace Dios en Cristo Jesús. Y a nosotros los cristianos tenemos esta declaración de libertad en Gálatas capítulo 3, versículos del 22 al 29. Gálatas 3, del 22 al 29. Dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, fíjense, estábamos confinados. Esa es otra palabra para cautivo o preso. ¿Qué era lo que nos tenía confinado? Dice ahí, la ley. La ley que nos salva, la ley que nos justifica, la ley que no perdona. ¿Okay? Así estábamos confinados, fíjate, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada.
De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. Tremenda declaración de independencia tenemos los cristianos en Cristo Jesús. Esa es la verdadera libertad. Y yo no sé si usted goza de esa libertad, mi hermano. Si usted no tiene a Cristo como Señor y Salvador, aunque viva en tierra de libertad, usted está confinado, usted está cautivo, usted está preso a su propio pecado. Por eso usted tiene que arrepentirse de pecado y aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, y Él lo hará libre. Libre de ese tipo de cautiverio, lo que tiene cautivo el alma del ser humano. ¿Okay? ¿Hay alguien aquí en esas condiciones? ¿Hay alguien aquí que nunca ha hecho una profesión de fe, nunca ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, y el Señor le dice en esta tarde, ¿tú crees que tú eres pecador? ¿Tú crees que en ese estado de pecador estás condenado al infierno? ¿Tú crees entonces que Cristo murió en una cruz por limpiar tus pecados y por darte vida eterna? ¿Tú crees eso? ¿Tú le crees lo que Dios promete? ¿Quieres entonces confesar a Cristo como tu Señor y Salvador en tu corazón? ¿Pero te gustaría manifestarlo a la iglesia levantando tu mano? ¿Hay alguien aquí que hoy manifiesta su fe levantando su mano, profesando a Cristo como su Señor y Salvador? Entre los presentes, ¿hay alguien aquí? Nunca lo ha hecho delante de la iglesia, que lo manifieste levantando su mano. ¿Estamos todos seguros que nuestra alma es libre? ¿Que ya ha sido libre del cautiverio del pecado? No se vaya de este mundo con un alma presa. Si usted se va de este mundo con el alma presa, seguirá preso por la eternidad. Pero Cristo nos ha dado libertad, hermanos. Y el mensaje que el Señor tiene para aquellos que estamos en Cristo es que usemos esta libertad apropiadamente. No para hacer lo que yo quiero. Esa es la libertad falsa. Sino para hacer lo que yo debo. Esa es la libertad verdadera, porque es la que me va a traer a mí limpia conciencia. Señor les bendiga. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, volvemos a pedir por este país. Volvemos a pedir, Señor, por sus gobernantes, por esta nación, por sabiduría de lo alto, Señor, por discernimiento, para que ellos sepan, Señor, tomar decisiones que sean correctas. Y sabemos que estas decisiones, por tu soberanía, favorecerán y beneficiarán a los hijos que tú tienes aquí en esta nación. Lo sabemos, Señor. Protege el ejército de este país y permítenos seguir disfrutando de libertad de asamblea. Yo te quiero pedir, si hay alguno aquí, Señor, que aún está presa su alma, que él sepa que pueda encontrar su libertad en Cristo. Y te quiero pedir por todo lo que hemos creído, Señor, y ya gozamos de esta eterna libertad, que podamos usarla apropiadamente para cumplir nuestro deber, Señor. Eso es lo que tú quieres enseñarnos a través de este mensaje, hacer una distinción entre la libertad falsa y la libertad verdadera. Señor, si tú nos libertares, seremos verdaderamente libres. En Cristo, amén.